A continuación, pues, tiene la palabra Gaspar Llamazares. Gaspar Llamazares ha sido, sobre todo durante la anterior legislatura, la voz de la izquierda en el Parlamento. Espero que en esta, no solamente en materia de justicia, porque te han adjudicado esa especialidad, no has ido a la Comisión de Sanidad, dada tu condición también la de Sanidad, dada tu condición de médico, pero ya, en fin, tienes conocimiento de sobra de todos los problemas de la justicia, porque Gaspar, entre sus muchísimas virtudes, que no voy a decir ahora, es una persona que tiene una virtud muy escasa en la mayor parte de los parlamentarios y de la gente en general, de los profesionales de este país, que cuando no sabe una cosa pregunta y llama a un amigo, a una persona que cree que lo conoce, y entonces se entera, se documenta y habla. Y esta virtud, que debería estar muy generalizada, yo creo que Gaspar la practica en grado sumo. Yo, operando a tu condición de médico, no sé si vas a llegar a la conclusión de que hay que hacer cirugía estética o meter en la UBI a la justicia. Por tanto, espero que nos des el diagnóstico según tu visión, un cuarto de hora largo. Más bien me voy a situar como intensivista, porque creo que está en la UBI. Bueno, de lo que asistimos, en primer lugar, buenas tardes, asistimos a la contrarreforma más allá incluso de la justicia, pero a la contrarreforma de la justicia. Y además una contrarreforma a la que se añade la transformación del Ministerio de Justicia en un ministerio de agitación y propaganda. No en vano, la cabeza de ese ministerio es el señor Gallardón, que no se está equivocando, no está haciendo nada que no haya pensado antes y no está haciendo nada que no haya pensado el propio gobierno. Esta imagen ultramontana, esta imagen de populismo penal que lidera el Partido Popular y lidera el ministro de Justicia, es lo que podríamos denominar una imagen necesaria dentro de la política global del gobierno. Decía Pierre Bourdieu que la sociedad democrática, y lo decía no conociendo todavía la magnitud de esta crisis, que la sociedad democrática está evolucionando del Estado democrático y social que conquistamos después de la Segunda Guerra Mundial, decía él, hacia el Estado penal. Y yo creo que en eso estamos. Y ese es el papel que juega el señor Gallardón. El papel de dirigir la imagen de un Estado penal. Porque decía también Pierre Bourdieu que eso lo hace el Estado como refugio. ¿De qué se refugia el Estado? Pues de la impotencia en materia de política económica, cuando el Estado ha dejado la política económica y por tanto la vida económica de los ciudadanos en manos de la fuerza ciega del mercado, también de la incapacidad por parte del Estado de la redistribución, ya lo veía Bourdieu en aquel momento, ¿no? Que delegar la política económica en manos del mercado era cuestionar en buena parte los derechos sociales y el Estado social, lo que estamos viviendo en estos momentos. Y entonces el refugio es la justicia. El refugio es la gestión de la seguridad, o mejor dicho, la gestión del miedo que se genera en buena parte de la ciudadanía como consecuencia del reino del mercado y de la impotencia de la política. Por eso es tan importante el papel del señor Gallardón y por eso, y no es de extrañar, cada vez que hay una mala noticia económica aparece Gallardón. Y unas veces dice que va a legislar la cadena perpetua, la llama de otra manera porque el Partido Popular, eso sí, está estrenando neolengua, una lengua llena de eufemismos para ocultar la realidad, o bien, en los últimos tiempos, como ya sabíamos que iban a reformar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se saca de la manga
algo que podría corresponderse con Ahmadinejad, que es prohibir el aborto terapéutico. Es que a mí no me cabía en la cabeza cuando estudié que nadie pudiera prohibir el aborto terapéutico, salvo una dictadura, pero no una democracia. Porque aquí no estamos hablando de el aborto, bueno, pues como libertad de la mujer, como derecho de la mujer, que se antepone al nasciturus. No, aquí estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Estamos hablando de un régimen que va a negar la interrupción voluntaria del embarazo a una parte de sus ciudadanos en base, bueno, pues a una supuesta superioridad del derecho del feto mal formado sobre el derecho de una persona madura, como es el caso de una mujer. Bueno, pues esto que es escandaloso en términos democráticos, en términos políticos, juega el papel, bueno, pues de dar seguridad y cohesionar las filas de la derecha extrema y de la derecha del Partido Popular cuando las cosas vienen mal. Por ejemplo, cuando en estos momentos estamos camino de Grecia. Digo camino de Grecia en relación a la intervención total de nuestra economía si siguen gobernando como están gobernando esta gente. Pero además de ese papel que juega dentro del gobierno el Ministerio de Justicia, podríamos decir que la propuesta de contrarreforma tiene algunos pilares fundamentales. Yo me voy a fijar en alguno de ellos y ateniéndome a mi tiempo. En primer lugar, el primer pilar yo diría que es la combinación del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Interior. Es decir, si el problema es la gestión del miedo y la gestión de la seguridad y no el derecho ni la igualdad de los ciudadanos ante la justicia, ahí en ese sentido se alteran radicalmente los principios. Si la gestión es la gestión de la seguridad, es lógico que el señor Fernández unas veces perciba el riesgo y el señor Gallardón dé la solución al riesgo. El otro día asistió el ministro del Interior a un incendio y dijo que la gran solución a los incendios es aumentar las penas. A continuación, el Ministerio de Justicia pues sale con sus propuestas de populismo penal. Bueno, yo creo que esta función ideológica del Ministerio de Justicia en torno al populismo penal, en torno a la solución penal de cualquier conflicto, está encima de la mesa. Y no solamente en catástrofes naturales, también en catástrofes sociales. Por ejemplo, el ministro del Interior ha dicho públicamente que hay que penalizar la resistencia pasiva. No ya la resistencia activa, cosa que están haciendo ya los policías directamente, denunciando inmediatamente a Tokiske después de una manifestación por agresión a la autoridad. Además, por orden del Ministerio de Interior, lo digo claramente. Es decir, están cometiendo un delito. Denuncian a quienes no han hecho nada, ¿no? Se les denuncia por atentado a la autoridad. Bueno, no solamente eso, sino que ahora el planteamiento del Gobierno va más allá y pretende legislar desde el punto de vista penal la resistencia pasiva. Bueno, esto, como comentaba, es una de las estrategias que no solamente es el populismo penal, sino también la contención, en este caso, de la respuesta social, de la contestación social. Porque perciben, y no en vano la perciben, que esta crisis que estamos viviendo y el golpe del mercado contra la democracia va a provocar muchos daños, mucha contestación y muchos riesgos. Yo creo que ese papel lo quiere jugar el Ministerio de Justicia a la limón con el Ministerio de Interior. Pero como no pueden evitar también una concepción muy sui generis del Ministerio de Justicia, yo diría que un segundo aspecto de este golpe conservador o de esta contrarreforma es la regresión, podríamos denominar, corporativa frente a la democracia. La democracia es un sistema complejo con desequilibrios importantes.
En la derecha ha existido en muchas ocasiones la nostalgia por un sistema prácticamente estable, ¿no?, y rígido. En algunos casos por el sistema corporativo. Bueno, esa exageración corporativa, esa desmesura corporativa es otra de las estrategias del Partido Popular en materia de justicia, otra de las estrategias del Gobierno en materia de justicia. Esa exageración corporativa tiene que ver con la sentencia condenatoria del juez Garzón, ¿no?, el que se mueve y tiene una posición heterodoxa al servicio de los intereses generales y de las víctimas no sale en la foto. Esa es la estrategia corporativa. Y la estrategia corporativa también, o esa sobreactuación corporativa, tiene lugar también en la forma de organizar el gobierno de los jueces. El gobierno del Partido Popular ha anunciado que la forma de elegir a los jueces va a ser prácticamente en su mayoría corporativa, como si ya no fuera suficientemente corporativa. En estos momentos nuestro sistema de elección del gobierno de los jueces es escabinado, que se llama, mixto, por parte del Parlamento y por parte de las asociaciones de jueces. En mi opinión, la combinación de la elección corporativa más la elección bipartidista ha dado lugar a un gobierno de los jueces cuya representación ha sido el señor Díbar y el caso del señor Díbar. Creo que no hace falta muchas explicaciones para analizar cómo es, en qué ha acabado ese gobierno de los jueces. En su explicación de la memoria del Consejo General del Poder Judicial nos decían a la Cámara que el primer punto, me parece que era, que habían logrado la paz. Nos decían que una aportación fundamental del nuevo Consejo General del Poder Judicial era que casi todos los nombramientos los habían logrado por consenso. Es decir, que habían logrado el perfecto reparto. Ese perfecto reparto que tiene lugar como consecuencia de la dinámica, como he dicho antes, corporativa, que ahora el Gobierno quiere convertir en norma, eligiendo de manera muy mayoritaria al conjunto del Gobierno del Poder Judicial. Y además, un Gobierno del Poder Judicial que, en mi opinión, tiene una vis expansiva tremenda, ¿no? Va más allá de la previsión constitucional y prácticamente en estos momentos es el Ministerio de Justicia. Porque díganme ustedes, un órgano de gobierno de los jueces con 497 funcionarios, con 10 millones de euros para gastos de protocolo, representación y demás, si no es en sí un ministerio bis o si no es el superministerio de Justicia. Superministerio de Justicia gestionado por una parte de la justicia y una parte muy interesada de la justicia. El tercer pilar a que me quería referir en un contexto también de ajuste económico por parte del Gobierno es la privatización de la justicia. He hablado de la justicia como dominio cuando me he referido al populismo penal y al papel del ministro de Justicia. He hablado también de la justicia como poder cuando acabo de hablar del Consejo General del Poder Judicial, como poder cada vez más corporativo, como un poder cada vez menos democrático. Y, por último, quiero hablar de la justicia como servicio público, en el sentido, volviendo a Bourdieu, de las conquistas de la sociedad democrática, ¿no? La sociedad democrática introdujo en el capitalismo elementos muy importantes que tienen que ver con la igualdad de los ciudadanos. De manera resumida, ¿no?, a la máxima desigualdad que se produce en el terreno del mercado, la lucha social logró introducir formas de igualdad en la justicia, formas de igualdad también desde el punto de vista político. Todos los ciudadanos son iguales ante la justicia, todos los ciudadanos son iguales porque tienen el mismo, llamémosle,
la misma importancia en el voto, ¿no? Todos tienen derecho a votar, unos más que otros, en nuestro caso con respecto al sistema electoral, pero entonces ese es un principio. Y a lo largo de los últimos años también, para garantizar la libertad, todos los ciudadanos tienen mínimos sociales que tienen que ver con los servicios públicos de carácter social, pero también con el servicio público de la justicia, que logra combinar esos dos factores que he dicho antes, ¿no? La igualdad ante la justicia y también el servicio a los ciudadanos. Bueno, pues el Gobierno, en esta materia, en relación al servicio público, está llevando a cabo una contrarreforma para convertir también el servicio público de la justicia no en un servicio que se establece en función de necesidades, sino fundamentalmente en un nuevo nicho de mercado. Un nuevo nicho de mercado que, por supuesto, lo primero que niega es la igualdad de los ciudadanos ante la justicia. Y han adoptado medidas, que como se han explicado, en ellas no me voy a extender, pero han adoptado medidas que tienen que ver con la externalización de la justicia. Fíjense, algo tan patriótico como es la nacionalidad, ha sido externalizada sin ningún escándalo nacional. Si lo llega a hacer otro partido, ¿qué hubiera sido esto? Tan patriótico como la nacionalidad, ahora está en manos de los registradores de la propiedad con un contrato informático con el Corte Inglés. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!, en este caso, por parte de la derecha. Contrato informático que nos cuesta un potosí. Decían, lo van a hacer gratis los registradores de la propiedad. No, no lo van a hacer gratis. La primera inversión es el contrato informático y nos cuesta, pues, un potosí. Y lo mismo se podría decir con respecto al caso de los matrimonios y divorcios, que se externalizan a las notarías, y también se puede decir con respecto a las tasas de las que ya se ha hablado, que niegan el principio de acceso a la justicia. Pero hay otro factor que tiene mucho que ver con la concepción de la justicia más como poder burocrático, como poder corporativo, que como servicio público. Y es un informe en marcha, en estos momentos, por parte del Consejo General del Poder Judicial, sobre el sistema judicial. Un informe en marcha sobre los partidos judiciales. Bueno, proponen una reducción tan brutal de los partidos judiciales que nos podemos situar en una década antes de la reforma de 1988. Reducen los partidos judiciales a la mitad y establecen distancias para ir y para acceder a la justicia de 1 hora, de 100 kilómetros. Es decir, dificultan la acción y el acceso de los ciudadanos a la justicia por todos los mecanismos posibles, por el mecanismo económico y también por esto de los recortes y reducir los partidos judiciales. Como ven, tengo una actitud muy crítica con respecto al Poder Judicial. Yo únicamente voy a hacer una referencia final a uno de mis autores preferidos y no al que suelo utilizar, que es Justicia, su libro Justicia de Durremat. No, me refiero al Proceso a la sombra de un burro. Así se llama el libro, que comienza con el debate sobre si se alquila el burro con la sombra o sin la sombra, y termina en el incendio de la ciudad. Bueno, pues yo creo que estamos en ese reto dentro de la justicia. Hemos empezado discutiendo si se alquila el burro con la sombra y ahora estamos en peligro de incendiar la justicia y convertirla solamente en eso, en agitación y propaganda. Nada más y muchas gracias.